Hola, hola familia espiritual. Espero que estén bien, que se estén cuidando y que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hacer un video esperado por muchos y pedido por muchos. Se llama Hagamos un sermón textual desde cero, paso por paso, parte por parte. Así que si te gustaría saber cómo hacer un sermón textual, quédate mirando este video. Mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal. Te invito a que te puedas suscribir, de esa manera estás ayudando también a la predicación del Evangelio. Pero por sobre todo que le des me gusta. ¿Estás listo? ¡Vamos! Muy bien, cuando hablamos de un sermón textual, nos estamos refiriendo a un sermón cuyas partes y el tema central del sermón derivan del mismo texto. Se diferencia del sermón temático porque el tema deriva de lo que yo quiero enseñar. Sin embargo, en el sermón textual, el tema del sermón y las partes del mismo derivan del mismo texto. Por eso se llama textual. Me baso en el texto, sin irme para un lado ni para el otro. Mi tema central es el texto. Me voy a quedar mirando al texto y voy a sacar todas las partes del texto. Eso significa que la línea central, el eje central del desarrollo del sermón será el texto. También significa que la porción de la escritura que yo voy a utilizar para mi sermón textual puede ser una parte de un texto de la Biblia, como puede ser un texto completo, pero nunca más de 3 versículos. El máximo a donde yo voy a fijar mi sermón textual son 3 versículos que estén uno al lado del otro. No significa que me voy a ir para otros libros. Me voy a basar en el texto o en una parte del texto escrito por el apóstol o el profeta, pero nunca más de 3 versículos. Eso significa que para hacer un sermón textual hay que ser sumamente ordenado. El predicador que no es ordenado y le gusta irse por las ramas, muy difícil pueda predicar un sermón textual, porque hay que estar concentrado y no irse para ninguno otro de los lados. También es importante saber a la hora de predicar un sermón textual que vas a estar limitado por ese espacio, esa porción de la escritura que estás utilizando. Así que si tú eres un predicador que te cuesta centrarte en el texto, meterte al texto y exprimir el texto, entonces te aconsejo que puedas elegir otro tipo de sermón a la hora de predicar, porque en el sermón textual el tema y las partes del mismo derivan del texto. Así que podemos definir de manera técnica a un sermón textual es aquel cuya estructura sigue el orden y las ideas contenidas en el texto. Es el texto el que me dice a mí por dónde va a ir el sermón y no soy yo que impongo mis ideas al texto. Así que teniendo esto en cuenta, este tipo de definiciones, vamos a hacer un sermón textual parte por parte y paso por paso. Así que vamos directamente al sermón. Para hacerlo de manera más gráfica vamos a utilizar un PowerPoint. De esa manera te van a quedar los conceptos más fijados y de paso también puedes ir anotando cada uno de dichos conceptos. A este sermón yo le he llamado 3 características de un hijo de Dios. Para nuestro sermón textual, para este sermón textual, el texto que vamos a utilizar está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 4 al 6. 2 de Timoteo 2, versículo del 4 al 6. Mira lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que esta es la porción del texto en que nos vamos a fijar. De esa forma, este texto inmediatamente nos pone tres parámetros, tres divisiones que son naturales al texto. ¿Cuáles son? Efectivamente, el soldado, el atleta y el labrador. Tres divisiones que son naturales en el texto. Yo estoy mirando la computadora para irme guiando en el video, así que si ves que miro hacia otro lado, estoy mirando el texto de donde estoy haciendo este video. El soldado, el labrador y el atleta. Fíjate lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primera división en este sermón textual, el soldado. Segunda división: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Segunda división del sermón. Tercera división del sermón: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que este sermón textual va a tener tres divisiones y fíjate que sale automáticamente del texto de la Biblia. El soldado, el atleta y el labrador. Tres divisiones en este sermón textual de manera natural y automática. Continuemos. La primera división se va a llamar el Hijo de Dios como un soldado, siguiendo el orden natural del texto. El Hijo de Dios como un soldado. Podemos ver que el Evangelio de por sí se lo proclama como una lucha, como una guerra. Por eso hay otros textos de la palabra que hablan del Hijo de Dios como un soldado. Es a saber, Efesios capítulo 5, donde habla de la armadura del cristiano. Y habla que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De esta forma, el cristiano, la lucha, la vivencia del cristiano se presenta como un soldado, en el cual yo me preparo para la guerra. Pero esta guerra no es una guerra común, esta es una guerra espiritual. Las armas también son armas espirituales. Tenemos el escudo de la fe, la espada del espíritu, orando, la oración. Tenemos también el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el evangelio. Son todas armas espirituales que nos ayudan a vencer en esta guerra. Esta guerra, la Biblia dice que comenzó, Apocalipsis capítulo 12, dice que comenzó cuando Lucifer se rebeló en el cielo y que engañó a nuestros primeros padres allá en el Edén. Y desde ahí la vida del ser humano con Cristo es una guerra. Significa que aquel que sirve a Satanás, aquel que no se ha entregado a Cristo, no está en esta guerra porque ya él eligió el bando enemigo. Y solo cuando el evangelio ha alumbrado su vida y pasa para el bando de la justicia, el bando de Dios, pasa a ser un hijo de Dios, ¿sí? Un defensor del evangelio, entonces entra en guerra con el enemigo y el enemigo le hace la guerra. Entonces, ¿cuáles son las características de un hijo de Dios como un soldado? Buen estado físico. ¿Por qué? Porque mientras más salud tú tengas, mejor podrás agradar a Dios. Si tú no cuidas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, se enfermará. Y eso hará que con el tiempo tu influencia en el evangelio sea menor. También dominio propio. El soldado tiene que tener dominio propio porque se tiene que someter a un superior, a alguien que está por encima de él. Debe ser inteligente, decidido y adaptable. ¿Por qué? Porque no siempre vas a defender el evangelio de la misma forma. Muchas veces en esta defensa del evangelio uno tiene que adaptarse y adaptar el mensaje que uno va a dar al público al cual uno le está hablando. Tiene que ser enérgico, tiene que tener fuerza y tiene que estar preparado para defender el evangelio en todo momento y en toda circunstancia. Son algunas características del Hijo de Dios como soldado. Yo te doy alguna, tú puedes con tu imaginación ponerle otras más, pero la idea en esta sección es ver el Hijo de Dios como un soldado del evangelio, ¿sí? Y mostrarlo a aquel que yo le estoy predicando como
un soldado. ¿Qué es un soldado? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su preparación? ¿Cuál es su disciplina? ¿Sí? Así que, por sobre todo, el Hijo de Dios como un soldado debe ser disciplinado y someterse a la autoridad de Cristo. Vamos a ir entonces a la segunda parte de este sermón. Lo estamos haciendo comprimido para darte las ideas principales de cómo se hace un sermón textual. La segunda parte de este sermón textual es el Hijo de Dios como un atleta. Recuerdo lo que dice Hebreos capítulo 12, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante poniendo los ojos en Jesús. La vida cristiana siempre se ha presentado como una carrera, en la cual no siempre llega el que corre más rápido, sino el que es constante y persevera hasta el fin. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Como dice el dicho, corriendo se llega más rápido, pero caminando se llega más lejos. Así que no importa si tú corres en el Evangelio o si caminas, lo que importa es que seas constante y perseverante en esta carrera que tenemos por delante hacia la Jerusalén celestial, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente como un atleta tiene distintas características que lo hacen sobresalir por encima de los demás. Y la idea en esta segunda parte es destacar las características principales que tiene el Hijo de Dios como un atleta de Jesucristo. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios como un atleta disciplinado? Un atleta tiene que ser disciplinado, tiene que entrenar cuando tiene que entrenar. No se puede echar a dormir, no se puede quedar sentado o vagando sin ser disciplinado. El atleta que es disciplinado siempre llega lejos. El Hijo de Dios que es disciplinado también siempre llega lejos. También tiene que tener paciencia, tiene que tener resistencia, ¿sí? Imagínate que un atleta tenga poca resistencia, poca capacidad pulmonar, poco cardio. Significa que se va a quedar a mitad de camino. Tiene que tener tolerancia en la frustración, porque no siempre vas a ganar. En esta lucha que tenemos, en la cual estamos, como un atleta, a veces el enemigo va a sacar ventaja y a veces te puede tirar al piso, a veces te puede engañar, a veces te puede hacer caer. De ahí la importancia de siempre estar atento, de siempre ser disciplinado, orando, estudiando tu palabra, la palabra de Dios, también compartiendo con otros el amor de Jesús, siempre asistiendo a la iglesia, congregándote y cada una de esas partes que son importantes a la hora de uno ser un buen atleta de Jesucristo. Tolerancia a la frustración. Si te caes, levántate en el nombre del Señor. También trabajo en equipo. El atleta tiene que aprender a trabajar en equipo. Y efectivamente, Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta carrera no la ganamos solos. El Espíritu Santo está a nuestro lado, los ángeles están a nuestro lado, nuestros hermanos en Cristo que caminan juntos con nosotros también están a nuestro lado. Y hay que apoyarnos en ellos para seguir adelante la carrera que tenemos por delante. Así que en esta segunda parte, en esta segunda sección del sermón temático, la idea es que tú profundices en lo que es un atleta. Puedes poner distintos ejemplos o anécdotas que hayas escuchado de atletas y cómo llegaron a triunfar y luego hacerle una aplicación a la vida cristiana, lo cual también te va a ayudar a enriquecer tu sermón, el Hijo de Dios como un atleta. La tercera parte de este sermón es el Hijo de Dios como un labrador. Esa es la última parte del sermón temático y fíjate que nos estamos basando únicamente en el texto, sin irme para otro lado. Yo estoy profundizando el texto de la palabra. Cuando hablamos de labrador, hablamos de alguien que trabaja en el campo, que cuida del campo, que siembra la semilla, que cultiva, que cosecha. ¿Y cuáles son las características principales de un labrador? Fíjate que casi todos los grandes hombres de Dios han sido hombres de campo,
hombres pastores de ovejas, hombres que han estado relacionados con el cultivo, la siembra, la cosecha y así sucesivamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno siembra tiene que aprender a depender de Dios. El nacimiento de la semilla no depende de ti, depende de un milagro. La fructificación y su crecimiento dependen de un milagro. Imagínate que no llueva. Esa semilla no crece si no hay agua, no fructifica si no llueve. De esa forma, el labrador tiene que estar siempre esperando el milagro que viene del cielo. De la misma forma, el Hijo de Dios también siempre tiene que estar esperando ese milagro que viene del cielo. Esa bendición que viene del cielo. Porque que una persona se arrepienta y acepte a Cristo por el trabajo que tú has realizado es un milagro. Y ese milagro, ese nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas características? Conocimiento del tiempo. Un hijo de Dios tiene que conocer el tiempo en que estamos viviendo. No es lo mismo los tiempos pasados que este tiempo. Vivimos en tiempos muy peligrosos, donde sufrir la sana doctrina, cada vez menos personas sufren la sana doctrina, quieren un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio sin cruz. Tenemos que conocer el tiempo para que la venida del Hijo del Hombre no nos alcance como ladrón en la noche. Conocer el tiempo significa prepararse con tiempo. Imagínate que alguien que trabaje como labrador, como sembrador en el campo, salga a sembrar y no se percate que va a llover ese día. La semilla se va a perder. Uno tiene que ser conocedor del tiempo en que está viviendo, de los tiempos proféticos. También tiene que ser práctico. Cuando uno predica el evangelio como un labrador, tiene que ser práctico, poner ejemplos prácticos, poner ejemplos que le sirvan a las personas. Ser práctico. También tiene que ser ordenado. Un hijo de Dios tiene que ser sumamente ordenado. Tiene que conocer el terreno en el cual va a plantar la semilla. ¿Por qué? Porque si tú plantas en una piedra y no eres ordenado, no eres práctico en la forma en que vas a llevar la palabra, puede ser que esa semilla quede infructuosa. Y quede infructuosa por tu poco conocimiento del terreno. También tienes que tener mucha paciencia. Porque el árbol no va a fructificar a los 2 días. A lo mejor el que planta choclo cultiva a los 3 meses, o maíz. Pero el que planta otro tipo de árboles, un naranjo o un limonero, tiene que esperar años para que crezca desde que nació una semillita hasta que dio frutos. Por eso es importante la paciencia cuando uno predica. No es que tú le predicas a alguien y ya se tiene que convertir. Y si no se convierte, bueno, yo le prediqué, ya que él se las arregles con Dios. No, tienes que ser constante, tener paciencia en cómo vas alimentando y abonando esa semilla para que un día pueda fructificar. Ya dijimos que tiene que tener fe, porque la fructificación es un milagro. Y tienes que saber qué clase de semilla vas a plantar y en qué tiempo la vas a plantar. No todo se puede decir en un momento. Y cuando predicas no puedes decir todo lo que quieras ahí. Tienes que buscar el momento apropiado para dar la semilla apropiada. Quizás en algún momento lo vas a predicar a toda la iglesia, pero en otro momento vas a tomar a una persona aparte y vas a plantar esa semillita en el corazón de esa persona. ¿Ves cuántas cosas se pueden sacar en un sermón temático basándonos en el tema sin irnos a otro lado? Con divisiones del tema. De eso se trata un sermón temático. Así que fíjate las divisiones. Obviamente, para ir ya concluyendo, todo sermón tiene que tener un llamado. Porque el llamado y la apelación hacen que la persona tome un compromiso con Dios. A ser un soldado de Jesucristo, a ser un atleta del Evangelio, a ser un sembrador de la palabra de Dios. Tenemos que llamar a las personas a que tomen decisiones por el Evangelio. Entonces, volviendo a lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 4 al 6, ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso ya ahí tenés otra palabra para profundizar, que es luchar legítimamente.
¿sí? No se vale hacer trampa en el camino de Dios. No se vale agarrar el camino fácil. El camino de Dios tiene una puerta estrecha y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ese texto encierra una gran verdad. Si tú no predicas el evangelio, no serás salvo. Para ser salvo hay que llevar a otros a los pies de Jesús. Para participar del fruto de la vida eterna hay que trabajar primero. Hay que buscar a otros, hay que enseñarle del amor de Jesús a otros. Dios te llamó a ti como sembrador para que siembres. Esa es tu tarea, sembrar para participar de los frutos. Pero antes de los frutos viene la siembra y el cultivo, para después participar de la cosecha. Así que tenemos 3 cosas interesantes en este sermón textual: el soldado, el atleta y el labrador. ¿Qué te parece? Entonces, mira cómo hemos hecho un sermón textual basándonos en el texto. Déjame en los comentarios saber qué te ha parecido esta enseñanza, qué te ha parecido este sermón. Si necesitas el bosquejo o el PowerPoint, déjame un mensaje, mándame un correo electrónico, ahí yo te voy a dejar mi correo abajo, y yo te voy a estar mandando este PowerPoint también para que lo tengas ahí en tu poder. Así que bueno, Dios te bendiga. De esto se trató este video de cómo hacer un sermón textual parte por parte, paso por paso. Recuerda que todos los nexos están en otros videos aquí en el canal, que eso también te va a enriquecer en cómo hacerlo mucho mejor. Déjate utilizar por Dios, déjate utilizar por su Espíritu y Dios te dará la gracia, el conocimiento, Dios te dará la ductilidad para que puedas ser un gran predicador de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Será hasta el próximo video. Dios te bendiga. Chao.